Bueno, continuemos con el tema y nos quedamos hablando, bueno, hablamos en el video anterior acerca de la gastrulación, de la formación de la gástrula o embrión, ¿verdad? Como se le puede llamar siempre en la tercera semana. La conformación, pues, de lo característico, ¿verdad? El aparecimiento de la línea primitiva, cómo se invaginan las células propias del epiblasto a través del surco primitivo y de la fosita primitiva, cómo éstas se invaginan y comienzan a conformar, pues, a desplazar tanto el hipoblasto del epiblasto para conformar, pues, el mesodermo. Esas células se conocen como células mesenquimales o mesenquimatosas, que son las que conforman el mesodermo. Estas mismas, junto a las células que conformaron el surco primitivo y la línea primitiva, la fosita primitiva, pues estas ayudan a conformar el endodermo, perdón, y las células que se quedan sobre el epiblasto se transforman en el ectodermo. Entonces, eso es lo que ayuda, pues, a conformar el disco trilaminar, de donde se van a originar, pues, todos los tejidos que conforman el cuerpo humano. Hablábamos de las células primordiales también que se originan, los fibroblastos, los condroblastos y los osteoblastos, que ayudan a conformar, pues, la estructura de sostén en ese momento, pues, del disco trilaminar o del embrión propiamente dicho. Comenzamos también a hablar sobre el proceso notocordal, que son los esbozos del futuro sistema nervioso central, y en eso, pues, es lo que vamos a comenzar a hablar. Hablábamos también que llega un momento cuando el embrión está a nivel de la cuarta semana, donde deja de crecer el mesodermo, también deja de ser evidente la línea primitiva. Esta comienza a depletar, o mejor dicho, comienza a hacerse más pequeña, y pues ya no tiene su crecimiento y termina, pues, por ser degradada por completo. Pero si se mantiene activa o hay restos de esta línea primitiva, pueden haber alteraciones como los teratomas sacrococcígeos, que vimos unas imágenes. Pues bueno, seguimos en las células, mejor dicho, en la estructura que la línea primitiva ayuda a conformar, que es la notocorda, el proceso notocordal. De eso vamos a seguir hablando, y es decir, vamos a hablar de la conformación del sistema nervioso central, siendo este uno de los primeros sistemas que se forman en el feto. O sea, es de las primeras estructuras, a la par de las membranas cardiogénicas o de las estructuras cardiogénicas, que en el futuro va a ser, pues, el sistema cardiovascular. Pero ahorita, pues, vamos a hablar de la notocorda y del proceso notocordal, y seguimos hablando entonces de la conformación del sistema nervioso central. Démosle entonces, permítanme. Ok, entonces hablábamos de la notocorda. Solo para recordar cómo se conformaba la notocorda, voy a volver a esta diapositiva aquí. Veamos esta diapositiva. Hablábamos primero de esta estructura que se conforma cuando estamos hablando todavía de un disco bilaminar, que era la placa precordal, que marcaba el extremo craneal del embrión. Pero en la tercera semana veíamos el aparecimiento de la línea primitiva, la cual, pues, llegaba hasta un punto donde comenzaba a conformar, pues, las células que se van a ir añadiendo, ayudan a conformar desde el mesodermo, o sea, desde la capa intermedia comienzan a conformar el proceso notocordal. A la par se va conformando también la placa neural, y todo esto, pues, al interior, el proceso notocordal, pues, conforma el surco neural. Esto es la previa del sistema nervioso central, es decir, el esbozo del sistema nervioso central, y a este nivel
se conforma la membrana orofaringea y hace un canal neuroentérico, como se le conoce. Neuroentérico porque tiene que ver con el sistema nervioso, y entérico quiere decir intestino, y la membrana orofaringea pues es parte del intestino, es la zona de entrada. Más adelante vamos a ver cómo también a este nivel comienza a formarse la membrana cloacal, que en un futuro pues será la que conformará el recto y el ano, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que nos recordáramos sobre el proceso notocordal y por supuesto ya la conformación de la notocorda, ¿verdad? Que es un surco profundo en el surco, en la zona del surco neural. Es una zona profunda en el surco neural. Volvamos entonces a la diapositiva, permítanme, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces hablamos de la notocorda. La notocorda en sí, pues, que se conforma aquí, en esta zona de acá. Esta es en una vista superior. Estamos viendo parte del disco trilaminar, pero solo estamos viendo la zona del ectodermo. O sea, la zona que anteriormente era el epiblasto. Por abajo tenemos, y en esta zona tenemos el saco amniótico. Abajo tenemos el saco vitelino o la vesícula umbilical primaria. Entonces, estamos hablando de la notocorda, que se conforma por arriba, ¿verdad? O cefálico, mejor dicho, a la zona donde estuvo la línea primitiva. Ahí tenemos pues la notocorda, como ya una estructura completamente desarrollada. Entonces es que se conoce como notocorda, prácticamente al final de la tercera semana, inicio pues de la cuarta semana. Estos van a ser diferentes cortes para que podamos entender. El corte a este nivel, entonces lo estamos viendo de forma lateral, como lo podemos ver acá. Entonces este es el proceso notocordal. Son células también que se han imaginado que están dentro del mesodermo, entre el ectodermo y el endodermo. Entonces es al interior del mesodermo es que comienza a conformarse la notocorda. Todas estas estructuras, estas células penetran a través de la fosita primitiva. La fosita primitiva estaba en la parte cefálica de la línea primitiva. Entonces vamos a ver pues cómo estas células comienzan a adentrarse y a conformar la notocorda. Al interior de la notocorda es que vamos a encontrar pues el surco notocordal, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces tenemos pues que la notocorda en sí es una estructura que nos va a definir el eje longitudinal. Esto es lo que nos define la estructura vertical, por decir así, ¿verdad? Sobre el embrión, o sea, sobre la zona de donde se van a ir o reconocerse como la zona central del embrión. Por eso decimos que es el eje longitudinal primordial pues del embrión. A la vez, esta estructura, la notocorda, le confiere rigidez. Ojo con eso. Le confiere rigidez la notocorda. Esto que estamos viendo acá también es parte de la notocorda. Toda la estructura en sí, esta es una vista, digamos, de cefálico a caudal. Estamos viendo esta vista. Estos son cortes transversales a esta zona. Aquí estamos viendo la estructura tal cual es en este corte. Entonces, también pues la notocorda genera señales necesarias para el desarrollo de estructuras musculoesqueléticas. Estructuras musculoesqueléticas que van a ir al inicio bordeando la estructura de la columna vertebral. Podemos decir entonces que los músculos erectores de la espina, que son los músculos que mantienen en rigidez la columna vertebral, son estructuras que se desarrollaron gracias a la presencia de la notocorda. Además, estructuras musculares, musculoesqueléticas que están en relación con el sistema nervioso central. Volvemos a lo mismo. También pues le contribuye a la formación de los discos intervertebrales interpuestos entre los cuerpos de las vértebras que están una tras otra. O sea, los discos intervertebrales son estructuras cartilaginosas
que tienen doble estructura, un bulbo esponjoso y una estructura cartilaginosa en la periferia. Entonces también la notocorda ayuda a conformar esas estructuras. Entonces nos ayuda a darle rigidez y determinar el eje longitudinal del feto. También genera las señales necesarias para el desarrollo de las estructuras musculoesqueléticas que protegen la columna vertebral, y también nos genera los discos intervertebrales. Pregunta de examen: importancia de la notocorda. Son 3. Entonces vamos a ver también que caudal, ¿verdad? O sea, hacia la zona, esta es la zona cefálica, esta es la zona caudal. Hacia la zona caudal vamos a ver que se comienza a desarrollar una membrana cloacal, que es esta que vemos acá. Esta membrana cloacal es la que va a señalar para un futuro la ubicación pues del ano. Es la membrana cloacal. Algo muy importante a considerar es que, permítanme, algo muy importante a considerar es que en esta zona donde está la membrana cloacal y también en esta zona donde se desarrolla la membrana orofaríngea, o sea, en los extremos tanto cefálico como caudal, el disco continúa siendo bilaminar. En esta zona prácticamente solo se ha desarrollado ectodermo y endodermo. Las células mesenquimatosas no pueden migrar a través de ellos, o sea, no pueden llegar hacia esos niveles las células mesenquimatosas, es decir, las células que conforman el mesodermo intraembrionario no llegan hacia la zona de la membrana orofaríngea ni a la zona de la membrana cloacal. O sea, en esos niveles todavía estamos ante un disco bilaminar, porque no pueden llegar. Además, estas capas están fusionadas, entonces no permiten. Si se acuerdan cuando hablábamos cómo las células del epiblasto habían entrado a través del surco, a través del surco primario, del surco primitivo, veíamos cómo habían logrado entrar y habían desplazado el epiblasto del hipoblasto, y así pues conformaban el mesodermo, y luego pues lo que ya sabemos cómo se conformó el ecto y el endodermo. Pero a este nivel donde se desarrolla la membrana cloacal y la membrana orofaríngea, no se ha logrado separar esas dos capas de ya este nivel de endodermo y de ectodermo. Entonces ahí todavía es un disco bilaminar. Entonces, cuando ya vamos llegando hacia la tercera semana, el mesodermo intraembrionario, pues ya sabemos que sí ha separado esas estructuras, pero se mantiene unido en esas zonas, en la zona de la membrana orofaríngea y en la zona de la membrana cloacal. Ahora, hay otro lugar también donde no se ha separado por completo las estructuras tanto del endodermo como del ectodermo, y es la zona donde se localiza el proceso notocordal. O sea, es esta zona de aquí, como ustedes pueden ver, está también fusionado, como lo vemos aquí, a este nivel también está fusionado, y es la zona donde se va a desarrollar el proceso notocordal, que en un futuro pues será la notocorda. Cuando comienza a plegarse, porque esta es la estructura que comienza a darse, se comienza a plegar. Entonces cuando ya se plega y se conforma una estructura completamente cerrada, entonces a eso es lo que ya se le confiere el nombre de notocorda. O sea, primero aparece como un surco, luego aparece como un proceso, luego comienza a darse el plegamiento de la notocorda, pero cuando ya está completamente plegado y digamos hecho un círculo completo, ahí estamos ante lo que se conoce como la
notocorda. Entonces, desde digamos que el inicio o las señales para que se conforme la notocorda, estas comienzan desde la línea primitiva, como dice ahí. Desde entonces, desde que estábamos ante la línea primitiva, es que comienza a darse el proceso pues de conformación de la notocorda. Y la importancia es esto, que nos ayuda a conformar el sistema nervioso central, la columna vertebral, los discos intervertebrales, los músculos paravertebrales también. ¿Verdad? Entonces, bueno, sigamos. Otra estructura que tiene protagonismo en esta etapa, la tercera semana, y que se conforma específicamente al principio de la tercera semana, es el alantoides. El alantoides pues es una estructura asociada al cordón umbilical, asociada al tallo de conexión en este momento. Aparece, como dice ahí, aparece aproximadamente al día 16. Él conforma una estructura como una evaginación, ¿verdad? Donde confiere una forma de un pequeño divertículo. Entonces, este divertículo le ayuda a conformar parte de la pared caudal, por decir así, de la vesícula umbilical, y este divertículo se extiende por todo el tallo de conexión. O sea, el alantoides viene a ser como una estructura que envuelve al tallo de conexión, y al interior pues quedarán lo que en futuro será pues el cordón umbilical, las estructuras, las arterias y venas que confieren en la nutrición de la madre hacia el feto. Entonces, ahora bien, en el humano, por decir así, en los animales es más grande, pero en el humano tiende a ser una pequeña estructura. Entonces, tiene mucho que ver el mesodermo extraembrionario en la conformación del alantoide. Todo el alantoide pues se expande por abajo del corion, ¿verdad? Que es la estructura que vemos aquí, la estructura más externa, que ayuda a conformar pues la placenta. Es una estructura que está rodeando a todo el feto, eso ya lo hemos visto. Y al rodear también el corion, también rodea los vasos nutricios, que son los que nutren a la placenta. O sea, toda la estructura pues del alantoide, de las estructuras que se generan del alantoide. Entonces, toda esta estructura pues persiste durante la mayor parte del desarrollo como un tallo que se le denomina con el nombre de el uraco, así se le conoce como el uraco. Entonces este pues se extiende desde la vejiga hasta la región umbilical, o sea, es el uraco, así se le conoce. O sea, la conexión interna con el feto es en la vejiga. Ahí se encuentra parte del alantoide, solo que se conoce como el uraco. Si esta estructura persiste aún después del nacimiento, es una zona muy frecuente para la formación de las hernias. Entonces, como estructura ya cicatrizada, por decir así, después del parto, es el ligamento umbilical medial, con ese nombre se le conoce. Entonces, el alantoides se le conoce, el alantoides es durante la conformación en la tercera semana. Envuelve tanto aparte del corion y aparte de la estructura que conforman el cordón umbilical. Entonces, este alantoides durante esa vida intrauterina se conoce como el uraco. Cuando ya nace y esto tiene que obliterarse, por decir así, taparse y secarse, se convierte en el ligamento umbilical medial. Entonces, todas las estructuras o los vasos sanguíneos que se encontraban en el tallo de conexión, que para este caso sería el tallo alantoideo, son lo que se convierte en las arterias umbilicales. El origen de las venas umbilicales es completamente distinto.
pero los vasos alantoideos o los vasos sanguíneos que estaban en el tallo de conexión son los que conforman las arterias umbilicales. Sigamos. Otro proceso propio de esta etapa del desarrollo es lo que se conoce como la neurulación. La neurulación pues es a lo que se le denomina a los procesos que están implicados en la formación de la placa neural y también de los pliegues neurales. La placa neural, ¿verdad?, es todo esto que estamos viendo, y esta placa neural es esta. Estos son los pliegues, ¿verdad?, que estamos viendo acá. La notocorda queda por abajo. Todo esto es parte del ectodermo. Entonces, el proceso por el cual se da la formación de la placa neural, que es esto que vemos acá, los pliegues neurales, que es esto que vemos acá, todo el proceso del cierre de los pliegues neurales, eso nos va a conformar el tubo neural, que es esto que vemos aquí, y a todo esto es a lo que se le conoce como la neurulación. Entonces, a través del proceso de neurulación se conforma la placa neural, los pliegues neurales y el plegamiento de estos pliegues conforma el tubo neural. A eso es lo que se le conoce como la neurulación. Todo esto es parte del ectodermo, pero cuando entra en el proceso de la neurulación se le conoce como el neuroectodermo de la placa neural, y esto es lo que va a originar el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal, lo que está adentro del cráneo, o mejor dicho, de la bóveda craneal, y lo que está adentro del canal vertebral, que es la estructura que está al interior pues de la columna vertebral. Pero también del neuroectodermo se originan otras estructuras como la retina, como la vemos, como estamos viendo ahí. La retina pues es la parte visual, o es la parte que capta, o es la parte donde encontramos las células específicas para la visión. En la retina, esto está al fondo del ojo, ahí encontramos células, o sea que son neuronas, como los conos y los bastones. Ahora, la notocorda, a medida va aumentando de longitud, la placa neural pues se va a ir ensanchando, y al final pues se extiende en dirección craneal hasta la membrana orofaringea. Ya volvemos a mencionar el término de canal neuroentérico, porque tiene que ver con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso entérico, y con el sistema digestivo, que es lo que tiene el sinónimo de entérico. Entonces, como dice, al final, pues la placa neural llega más allá de la notocorda. O sea, tiende a ser más larga en sí que la notocorda, lo que corresponde a la placa neural. O sea, esto que vemos acá. Entonces, esta estructura, espérenme, quiero ver si lo tengo por acá para que no estemos hablando en el aire. Bueno, si utilizamos esta estructura, esto es el surco neural. Esto, que es parte del ectodermo, va a comenzar a plegarse, como lo podemos ver acá. Comienza a plegarse, por abajo ya está conformada la notocorda, que queda específicamente en la zona del mesodermo, y vamos a ver cómo comienza a conformar el surco neural y comienzan a plegarse los pliegues neurales para poder desarrollar pues para poder desarrollar pues al final el tubo neural. ¿Verdad? La estructura esta queda cerrada por completo y es el tubo neural. Esto es la notocorda, lo que estábamos viendo allá. Sigamos entonces. Siempre en el proceso de la neurulación, vamos a ver que aproximadamente al día 18 se ha conformado por completo el surco neural, que es esto que vemos acá.
a nivel del corte, pues vemos el surco neural, que el cual comienza a darle forma sobre el ectodermo para que se vayan conformando los pliegues neurales, que en un futuro pues son parte de las crestas. Entonces, el primer pues signo de desarrollo del encéfalo, o sea, de desarrollo del sistema nervioso central, es el aparecimiento de los pliegues neurales, estos que vemos acá. A este nivel pues son los pliegues, porque inicia como una estructura plana y comienza a enrollarse, por decir así, comienza a plegarse, comienza a cerrarse contra ella misma y comienza a desarrollarse pues a este nivel el tubo neural al final pues de la tercera semana. Ahora, los pliegues neurales se van a ir uniendo poco a poco, como lo vemos aquí. Vemos la fusión entre los pliegues neurales y poco a poco se van a ir separando del ectodermo, que es de donde provenían estas estructuras. Entonces, esto es la característica también de la tercera semana, la conformación del sistema nervioso central a través pues de la neurulación. Sigamos. Las células, ¿verdad?, de la cresta neural, que son estas, ¿verdad?, son parte de las crestas neurales, de los pliegues también. A medida ellas se van a ir uniendo, se van a ir cerrando, como ustedes pueden ir viendo a este nivel, se han separado por completo del ectodermo. Entonces, las células de la cresta neural, ¿verdad?, que son estas células, se fusionan para dar paso a las estructuras periféricas del sistema nervioso central. Entonces, el ectodermo superficial, que es esta capa que encontramos acá, es esta, como la vemos acá. El ectodermo superficial también se fusiona y al final pues se va a separar de lo que encontrábamos, de lo que se conocía como los pliegues neurales, se va a separar por completo y el ectodermo superficial pues vendrá a ser entonces la epidermis, o sea, la cubierta, parte de la espalda, por decir así, del feto, porque al interior quedará el tubo neural. Entonces, el proceso de neurulación, que es la conformación del tubo neural, esto queda completo al final pues de la cuarta semana. Entonces, si se acuerdan que les decíamos al inicio que una característica es que se pierde la afinidad entre las células del mismo disco que se originan de cada una de las partes del disco trilaminar. Esto es ectodermo, todo esto es ectodermo, pero a medida se va conformando o se va especializando en un pliegue neural, en un surco neural, el aparecimiento de las crestas neurales, estas comienzan a unirse entre ellas y al final pues se separan por completo del ectodermo y el ectodermo queda como piel y el surco neural junto con los pliegues neurales conforman el tubo neural. Al interior pues queda el canal neural y todo esto pues será el sistema nervioso central. Cuando hablamos de la cresta neural, pues ya lo habíamos avanzado, que decíamos que va perdiendo, o sea, estos pliegues neurales, los pliegues neurales a medida se van fusionando para conformar el tubo neural. Estos son los pliegues que vemos acá, son los pliegues que se van uniendo. Es esta estructura, esto que estamos viendo acá es una vista, digamos, de cefálico a caudal, como que lo estuviéramos viendo de aquí hacia abajo, pero este es un corte. Entonces, esta es la estructura que se va conformando y es el tubo que se va creando. Entonces, a medida se va cerrando y se va conformando el tubo neural, las partes de las células neuroectodérmicas, porque todavía este nivel son células neuroectodérmicas, ya todavía tienen características del ectodermo, y son las que revisten pues el borde interno de cada uno de los pliegues neurales, va perdiendo su afinidad epitelial y se va uniendo a las células adyacentes. Volvemos a repetir lo que les decía, en esas situaciones que comienzan a
separarse del ectodermo para unirse como crestas, como las crestas neurales. Ahora, el tubo neural se separa del ectodermo. Cuando ya lo vemos aquí, todo el tubo neural se separa pues del ectodermo de superficie, y las células de la cresta neural pues van a desarrollar estructuras aplanadas, como las vemos acá, que estas son las células de la cresta neural, y que aparecen entre el tubo neural y el ectodermo. O sea, son estas son las estructuras que quedan como células de la cresta neural y están entre el tubo neural y el ectodermo de superficie, que para este caso pues será la piel. Ahora, a medida pues la cresta neural se va, las crestas neurales se van a ir desdoblando en dos partes, ya así como la vemos acá, ya separadas, en una derecha y en una izquierda. Van a ir modificando la zona dorsolateral pues del tubo neural. De estas células, y esto es lo importante saber, es que de estas células se originan los ganglios sensitivos, la médula espinal y los nervios craneales. De estas estructuras de las células de la cresta neural, de ahí se originan. También ayudan a conformar pues parte de las leptomeninges, o sea, las meninges o las estructuras que conforman la protección del sistema nervioso central. Aquí usa los términos antiguos, por decir así, que son, o mejor los términos primitivos, que es paquimeninge y leptomeninge. La paquimeninge es la dura madre y la leptomeninge son la aracnoides y la pilla madre, o sea, las estructuras que están más adosadas al sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Entonces, nos va también a conformar parte de los, decíamos, de los nervios, de los ganglios sensitivos y de los nervios craneales. Aquí involucra a los pares craneales del trigémino, del facial, del glosofaringio y del vago, es decir, 5, 7, 9 y 10 de esos pares craneales. Muchas enfermedades se dan por alteraciones en la migración, diferenciación o ambas situaciones de la cresta neural. O sea, van a dar problemas en el cierre de la cresta neural, en la diferenciación de las células, por ejemplo, de las células de la cresta neural, o también en la migración, o sea, en la separación del tubo neural de la piel. Si esto no se da por completo, pues podrían haber comunicaciones y eso pues puede poner en peligro el feto a la hora pues de nacer. Sigamos. Otra estructura importante para esta etapa del desarrollo son los que se conocen con el nombre de somitas. Los somitas pues vienen a ser estructuras que se diferencian desde el mesodermo paraxial. Para recordar, aquí estamos ante una estructura, pues un embrión que ya tiene el plegamiento, ya tenemos el desarrollo de la notocorda, el desarrollo del tubo neural, parte de la epidermis, que es esta que está quedando aquí hacia afuera, pero las estructuras que quedaban dentro al interior del ectodermo y del endodermo, que es esta que encontramos acá. Entonces, aquí lo amarillo es el endodermo. Esas estructuras que quedaban, la tercera capa era el mesodermo. Pero a este nivel ya ha habido un desdoblamiento, ya ha habido una separación, ya ha habido parte de las crestas neurales que se han ido separando. Entonces, y ya vamos a ver aquí también estructuras que comienzan a conformarse, como por ejemplo el nefrótomo, que ya el nefrótomo es el primordio o la forma primitiva pues de los riñones. Ya tenemos la conformación de la circulación principal, como es la aorta dorsal. En este momento recibe ese nombre, pero bueno, lo que queremos recordar es los tipos de mesodermo que quedan al interior, o del mesodermo intraembrionario.
tenemos parte de la notocorda. Todo esto proviene desde el nodo primitivo. El nodo primitivo es la parte caudal del surco primitivo y de la línea primitiva. Entonces, del nodo primitivo proviene la notocorda, que es esto que vemos acá, es las partes del mesodermo. Para este caso tenemos el mesodermo paraxial, que es este, el mesodermo intermedio que vemos acá, y por supuesto pues el mesodermo lateral. Entonces, lo que queremos que quede claro, o lo que quiero que quede claro, es que hacia el final pues de la tercera semana se va a diferenciar un mesodermo paraxial, que es este que vemos acá, que es este. Bueno, aquí es mesodermo paraxial. Este va a condensarse, o sea, se va a hacer, a aplacar, por decir así, y va a comenzar a dividirse en diferentes cuerpos de forma cúbico. Y estos van a ir emparejados, o sea, uno a cada lado. Esas estructuras se conocen como los somitas. Somita es un derivado de la palabra griega que significa cuerpo. Entonces van a distribuirse en una secuencia cráneo-caudal. Aquí estamos viendo un corte, pero para que no estemos hablando en el aire, es esto que vemos acá. En esta estructura pues podemos ver cómo están. Estos son los somitas, ¿verdad? Esto del mesodermo paraxial, y así se ven las estructuras. Todo esto es el tubo neural y los somitas están bordeando, o sea, a cada lado del tubo neural. Ahí encontramos los somitas. Sigamos. Entonces, estos bloques se van a localizar a ambos lados del tubo neural. Pero todo esto está en desarrollo. Entonces, vamos a ver que ahí por el día 26 al día 38 aproximadamente, se han formado un aproximado de 38 a 39 somitas. Ya ahí llegando a la semana, hacia el final, digamos, de la quinta semana, podemos tener 42 a 44 pares de somitas. Entonces, todo esta viene ¿cómo podemos decir? Son evidentes entre la cuarta y la quinta semana. Y es uno de los criterios, o uno de los diferentes criterios que se utilizan pues para fechar la edad del embrión. El aparecimiento de los somitas, según la cantidad de los somitas, podemos ubicarnos a qué nivel estamos de desarrollo, una quinta semana, una sexta semana, y esos no son fechadores fidedignos para tener la edad pues del embrión. Entonces, como dice ahí, el primer par de somitas aparece muy cerca del sitio donde se va a formar la placoda, la placoda óptica. La placoda óptica, o sea, a este nivel más o menos vamos a tener la placoda óptica. Es la zona o el lugar rudimentario donde se va a comenzar a desarrollar el oído. Entonces, ahí aparece el primer par de somitas. Aparece entonces cerca del sitio donde se ubica la placoda óptica. Esto lo vamos o podemos también decirlo, que aparecen en la futura región occipital, en la parte posterior del cráneo. Ahí comienzan, pero se establecen en toda la estructura alrededor del tubo neural. Y ya hablamos que el tubo neural va desde la membrana orofaringe hasta la cloaca, la membrana cloacal. Entonces, las somitas o los somitas van a originar el esqueleto axial, van a generar también toda la musculatura relacionada con el esqueleto axial y por supuesto la dermis o la piel que está adyacente a esas zonas de los somitas. Sigamos. Con esta diapositiva pues podemos ver los orígenes de las estructuras de las cuales estamos hablando. Del mesodermo intermedio pues riñones y gónada. Del mesodermo paraxial pues parte de las estructuras de la cabeza, y los somitas de los cuales acabamos de hablar, donde pues vemos estructuras como el esclerótomo, que da origen a los cartílagos, el miótomo, que tiene que ver con los músculos,
y los dermátomos que tienen que ver pues con la dermis. El mesodermo lateral pues se desdobla en un mesodermo lateral esplácnico y un somático. El esplácnico nos va a ayudar a conformar el sistema circulatorio y el somático pues a las cavidades corporales. Sigamos. Estos son los números de somitas o los somitas según la ubicación. Hay 4 occipitales, hay 8 cervicales, hay 12 torácicos, hay 5 lumbares, hay 5 sacros y hay 8 a 10 coccigios. Si ustedes se fijan, tiene bastante relación con las vértebras que ubicamos, los nervios espinales también que ubicamos a lo largo de toda la columna vertebral. Ahora vamos a ver también la edad en días y los somitas que podemos encontrar según esta estadificación, ¿verdad? Teniendo aproximadamente a los 28 a 30 días, pues ya tenemos unos 30 a 35 somitas que encontramos pues en la estructura que está en desarrollo. Les pregunto, y a ver de investigación, ¿cuánto es el total de somitas que se desarrollan por completo? O toda la cantidad de somitas que se desarrollan en un embrión. Averígüenlo. Sigamos. Tal cual tuvimos en un momento un celoma extraembrionario cuando comenzábamos a ver estas clases, hablábamos de un celoma extraembrionario. Pues ahora hablamos de un celoma intraembrionario, o sea, es una cavidad, digamos, es una estructura que nos va a dar origen a todas las cavidades definitivas del cuerpo humano. Entonces, son cavidades cerosas, ¿verdad? Que se van a ir formando pues durante el desarrollo y son las que se van a originar, mejor dicho, ya sin tanta vuelta, son las cavidades pleurales, la cavidad pericárdica y la cavidad peritoneal. Esas son las cavidades que se originan de la cavidad corporal embrionaria, que viene a ser el celoma. A nivel de esta estructura de disco trilaminar y de lo que hemos ido viendo, así como hubo un plegamiento para conformar el tubo neural, luego habrá un plegamiento en sentido contrario y comenzará a darle forma al celoma, que es esta estructura que estamos viendo acá. Es el celoma intraembrionario o celoma embrionario, también se le conoce. Entonces, vamos a ver que al inicio se conforma un celoma de forma aislada, un celoma tanto del ¿cómo se llama? Que aparecen como celomas laterales o digamos, aparecen de forma lateral, uno a ambos lados. Y están, ¿cómo se llama? De forma aislada, o mejor dicho, están son espacios celómicos en las cuales está conformado principalmente del mesodermo lateral, es del que encontramos. Ya hablamos de que el mesodermo paraxial pues nos daba el origen a los somitas, el mesodermo intermedio y luego teníamos el mesodermo lateral. Pues el mesodermo lateral es el que conforma el recubrimiento de las cavidades. En este momento pues sería de la cavidad del celoma intraembrionario. Ahí encontramos el mesodermo lateral. Ahora, pero además vamos a tener un mesodermo somático y también parte del ectodermo embrionario. Toda esta parte del ectodermo embrionario, porque proviene del plegamiento, de lo que estamos viendo aquí, del plegamiento, esto que está por fuera es el ectodermo. Entonces lo que queda por dentro aquí es parte del mesodermo lateral. Entonces esto pues van a conformar pues el cuerpo, vea, el cuerpo embrionario. Tanto el mesodermo somático y el ectodermo son los que nos van a dar o nos van a conformar el cuerpo del embrión, o sea, el cierre por completo. Esto que queda por fuera es el ectodermo, vea, el ectodermo embrionario, y el mesodermo somático pues queda en la zona
en la zona externa, y también el mesodermo se me fue el nombre ahorita, ¿verdad? Que bueno, que al final pues viene a ser parte del mesodermo paraxial, no, del mesodermo somático, perdón, junto con el ectodermo, son los que nos van a dar la conformación pues del cuerpo. Ya me había trabado por ahí. Entonces, el mesodermo lateral pues tiende a conformar un mesodermo, una esplagmopleura y también una somatopleura. Esos son parte del mesodermo lateral. Entonces nos va a conformar una somatopleura y una esplagmopleura. Entonces las esplagmopleuras son estructuras también de recubrimiento, y la somatopleura son también de recubrimiento pero externo. A medida pues se va dando el cierre, como lo vemos en esta zona de acá. Más o menos por el segundo mes, este celoma intraembrionario, o sea, estamos hablando ya como de una octava semana, el celoma intraembrionario se va a dividir en 3 tipos de cavidades, y que son la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. No vamos a entrar en mayores, ¿cómo podemos decir? En mayores, o por decir así, a explicar demasiado, porque no quiero que nos enchivolemos. Me interesa nada más que conozcamos que del mesodermo lateral se da el recubrimiento de las cavidades, es decir, en este momento del celoma intraembrionario, pero también de este se derivan el mesodermo parietal, que es el que se conoce como somático y que conforma lo que será la somatopleura, que es la parte externa. Pero también tenemos un mesodermo lateral que se va a diferenciar en la parte esplácnica, o conocida como visceral, y este nos va a dar la esplagmopleura, que es esta. Entonces, esta esplagmopleura es la cubierta interna de la cavidad, y la cubierta externa es la somatopleura, para que nos quede claro. Entonces, las cavidades que se derivan de esta celoma intraembrionario serán la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. Sigamos. Y ya para ir terminando, pues decimos que parte de la nutrición del embrión, ve ahí por la segunda semana, es a través de la sangre materna. Todo esto pues por medio de difusión a través del celoma extraembrionario y de la vesícula umbilical, que eso ya lo habíamos visto. Acordémonos también que interviene el sincitio trofoblasto. Pero al comienzo de la tercera semana, en el mesodermo extraembrionario de la vesícula umbilical, el tallo embrionario y el corión, se inicia los procesos de formación de los vasos sanguíneos. A ese momento comienzan a formarse los vasos sanguíneos embrionarios. Estos vasos sanguíneos embrionarios pues comienzan a desarrollarse que inmediatamente primero la formación inicial es la del sistema cardiovascular. Esto pues la formación de este sistema cardiovascular prácticamente 2 días después comienza a desarrollarse urgentemente pues la existencia de los vasos sanguíneos, que son los que van a aportar la oxigenación y los nutrientes provenientes de la circulación materna, y todo esto a través pues de la futura placenta. Durante toda esta tercera semana es que se desarrolla la parte primitiva o el primordio en sí de la circulación útero-placentaria en ese momento. Ahora, la formación de los vasos sanguíneos en el embrión y en las membranas extraembrionarias durante toda esta tercera semana comienza específicamente cuando parte de las células mesenquimales van a diferenciarse en células endoteliales. Estas células endoteliales reciben el nombre a este nivel de
angioblastos, ¿verdad? Son en sí pues células que van a formar pues vasos sanguíneos y van a ir agrupándose, ¿verdad? Creando pues digamos cúmulos de células angiogénicas de tipo aisladas, ¿verdad? Entonces, y a esas se les conoce con el nombre de islotes sanguíneos. Entonces, estas se van a ir asociando poco a poco con las vesícula umbilical y también pues con los cordones endoteliales que existen al interior del embrión. Al confluir, ¿verdad?, todas estas estructuras en el interior de los islotes sanguíneos y los cordones endoteliales, es que aparecen unas pequeñas cavidades, las cuales van a estar revestidas de endotelio y son las que conforman pues los canales endoteliales. A todo esto es a lo que se le conoce como la vasculogénesis, o sea, a la fusión y a la conformación de redes de canales endoteliales, que vendría a ser, por decir así, vendrían a ser como las anastomosis que vimos en las clases del sistema de vasos sanguíneos. Entonces a eso se le conoce como la vasculogénesis, a la fusión. Pero a la creación de nuevas de vasos sanguíneos, a eso se le conoce como angiogénesis. Entonces, para que tengamos los dos conceptos, que es vasculogénesis y que es angiogénesis. Estaba hablando sin señalarle, esto es la conformación de un vaso primitivo. Todo proviene pues de las estructuras conocidas como los islotes sanguíneos, que son estos que vemos acá. Todo esto pues comienza a desarrollarse en la periferia, ¿verdad?, de la estructura que se ha ido plegando pues poco a poco, ¿verdad?, que ha ido plegando poco a poco para después confluir al interior del tallo de fijación, que para este momento ya no es un tallo de fijación, sino que es una estructura propia adyacente al corion y que va a conformar parte de las estructuras que encontramos dentro del cordón umbilical. Otro dato importante es la hematogénesis. O sea, la hematogénesis es lo que respecta a la conformación o a la creación pues de la sangre. Esta no inicia a partir hasta que llegamos a la quinta semana. Todo esta, la hematogénesis, se desarrolla a partir del epitelio hemangiógeno. Este epitelio hemangiógeno aparece en los vasos sanguíneos, principalmente de la vesícula umbilical, que encontramos pues también cerca del alantoide. Entonces, la hematogénesis, ¿verdad?, también se inicia a lo largo de la arteria aorta y va a ir diferenciándose a partir pues del parte del mesénquima embrionario, pero principalmente en la zona del hígado, cuando ya esté formado por completo. Posteriormente también lo hará desde el vaso, la médula ósea también, y en algunos ganglios linfáticos. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que los eritrocitos fetales y también los eritrocitos del adulto, estos proceden de células madre o células progenitoras hematopoyéticas. Ojo con ese dato. Espérense, me fui donde no era. Aquí estamos, sí, aquí estamos. Entonces, también, bueno, ya lo habíamos dicho, que a lo largo de la aorta y diferentes partes del mesénquima embrionario. Bueno, sigamos. El corazón y los grandes el corazón y los grandes se me fue. El corazón y los grandes vasos, pues estos se forman a partir de células mesenquimatosas, o sea, del mesénquima, parte del mesodermo.
Esto lo hacen principalmente en la zona cardiogénica, es en la zona de aquí. Esta es la zona cardiogénica a nivel del embrión. A este nivel ya tenemos desarrollo de arterias, de senos venosos, y es la parte rudimentaria o digamos primitiva del sistema cardiovascular, como dice aquí, el sistema cardiovascular pues primitivo. Entonces el corazón y los grandes vasos pues se originan de células mesenquimatosas en este nivel, a nivel del área cardiogénica. Durante pues la tercera semana se van a desarrollar canales pares y longitudinales que van a estar revestidos, que son estos que vemos acá, van a estar revestidos de endotelio, y vamos a encontrar también parte de los tubos cardíacos endocárdicos que finalmente se fusionan y forman pues todo el tubo cardíaco primitivo. O sea, el tubo cardíaco primitivo es estas estructuras que estamos viendo acá. Ahora, aquí ya lo vemos en una forma desarrollada y ya tienen hasta sus nombres específicos, pero inicialmente aparecen como un tubo cardíaco. Preferí utilizar esta diapositiva porque para ejemplificar pues el nombre así de tubo cardíaco primitivo es a este nivel, pero todo esto es parte de ese tubo cardíaco. De ahí provienen todas estas estructuras. Ahora, el corazón tubular, que es esto que vamos a ver acá, el corazón tubular o en forma de tubo, mejor digámoslo, va a establecer conexiones con los diferentes vasos sanguíneos que conforman pues o que son propios del embrión, y lo van a conectar después con el tallo, o va a ser la parte como se conecta con la estructura del tallo de conexión, con las estructuras del corión, con las estructuras de la vesícula umbilical, como ya lo estamos viendo acá. Y todo esto pues va a ayudar a conformar el sistema cardiovascular primitivo. ¿Qué queremos decir con eso? Que no solamente es lo del tubo cardíaco y de las estructuras que se desdoblan o se desarrollan a partir del tubo cardíaco, sino que también las estructuras que conforman parte de la vesícula umbilical, del corión y del tallo de conexión, para que tengamos más claro eso. Entonces, al final pues ya de la tercera semana hay una circulación sanguínea y comienza el corazón a emitir pues un latido cardíaco. Más o menos ¿a qué nivel? 21 o 22 días, más o menos ahí. Entonces, el sistema cardiovascular es el primer sistema orgánico que alcanza un estado funcional. ¿Cuál es el sistema orgánico que alcanza un sistema funcional? El sistema circulatorio. Ese es el principal, el sistema cardiovascular. El desarrollo posiblemente inicia en el sistema nervioso central, pero el que tiene una funcionabilidad a partir de los 21 a 22 días es el sistema circulatorio o el sistema pues cardiovascular. Entonces, a través de una a través de una ultrasonografía, y ahí por la sexta semana podemos identificar el latido cardíaco. O sea, estamos hablando de en meses calendario, 1 mes y medio, ya podemos escuchar el latido cardíaco. Es decir, a partir de la sexta semana después de la última menstruación. Entonces ahí podemos identificar el latido, ya es audible el latido cardíaco a través pues de una ultrasonografía o de una ultrasonografía Doppler, que tiene una función especial para detectar pues un latido cardíaco. Sigamos. Dentro de las estructuras que ayudan a la nutrición, ya veíamos cómo se desarrolla pues a partir del tubo cardíaco las estructuras propias de la circulación intrafetal, pero como se nutre el feto es a través pues de las estructuras o de las vellosidades coriónicas, que son las que inician pues con las lagunas que se llenan de sangre, ¿verdad? Es parte del sincitotrofoblasto,
Si ustedes se fijan, en un momento avanzamos, luego retrocedemos, pero es la forma en que podemos explicar todo esto. Entonces hablamos de las vellosidades iniciales, que son las vellosidades coriónicas primarias. Estas pues comienzan a ramificarse poco tiempo después de su aparición, o sea, comienzan a desplegarse poco a poco a partir de su aparición, por decir así. Entonces, al final de la segunda semana, pues ellas ya están presentes. Y al principio de la tercera, el mesénquima, o sea, parte de las estructuras internas, el mesénquima crece hacia estas vellosidades primarias, formando un núcleo de tejido, pues, mesenquimatoso, que es así como lo estamos viendo a este nivel. O sea, es estructuras que vemos al interior de esta zona. Entonces, todas estas estructuras van a cubrir la superficie del saco coriónico. Algunas de estas pues van a diferenciarse posteriormente en capilares y en células sanguíneas, como lo estamos viendo pues a este nivel. Vea que es parte pues de las vellosidades coriónicas iniciales. Ahora vamos a tener también que hay vellosidades coriónicas secundarias, hay vellosidades coriónicas terciarias, que son las más avanzadas, que es cuando ya tenemos muy visible los vasos sanguíneos. En ese momento es cuando ya tenemos visible los vasos sanguíneos. Las vellosidades coriónicas secundarias es cuando comienzan a formarse pues los núcleos mesenquimatosos, que van a ir o que tienen la función pues de desarrollar pues los vasos sanguíneos propios de las vellosidades coriónicas terciarias. Entonces, estas vellosidades coriónicas se van a ir fusionando poco a poco, formando pues redes, que son las redes arteriocapilares. Así es como van a ir conectándose poco a poco hasta tener una conexión con el corazón y conformar pues la circulación embrionaria, ¿verdad? Que tienen una conexión con el corazón embrionario, con el corazón primitivo. Y van a diferenciarse pues a nivel pues del corión y del tallo pues de conexión. Todos los nutrientes, el oxígeno, todo lo que proviene pues del plasma materno, que aparece presente pues en todo el espacio intervelloso, que es el espacio intervelloso, se va a difundir pues a través de las paredes de los vasos sanguíneos, y así es como le van a llegar a la sangre pues del embrión. Las vellosidades se van a unir a los tejidos maternos pues a través de la cubierta o de las estructuras propias del citotrofoblasto. Entonces, todas, y que son las vellosidades coriónicas, pero en este nivel se les conoce como las vellosidades coriónicas troncales. A esas se les llama así. Son las vellosidades coriónicas troncales. Vienen a ser las vellosidades de anclaje. Y también las vellosidades troncales ¿cómo se llama? Que se hacen laterales, que se hacen que se ramifican específicamente. A se les llama, ramifican es el nombre, se les llama, permitan, son vellosidades más que todo, mejor así, son las vellosidades que encontramos en las zonas laterales. En las zonas laterales al sincitio, a ella se les llama las vellosidades ramificadas. Entonces, a través de estas vellosidades ramificadas es donde se da principalmente el intercambio de material entre la sangre materna y pues el embrión. Entonces, las vellosidades ramificadas, estas vellosidades ramificadas son las que están bañadas por sangre materna en el espacio intervelloso, o sea, en esta zona de aquí, y es donde se da el continuo recambio. En los núcleos del mesénquima o núcleos mesenquimales es donde comienza a desarrollarse pues los capilares fetales, y es donde se da pues el intercambio también entre la madre y el feto. Y creo que con esto terminamos. Sí, aquí prácticamente tenemos un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Les voy a dar
¿cómo pudiéramos decirle? Les voy a dar un tips. No, les voy a dar un secreto. El examen, al final de cada uno de los temas, si ustedes se han fijado, son temas difíciles, son temas extensos. Hasta yo me trabo y ya tengo rato dando esta clase. Yo me trabo por momentos porque hay que manejar muchos conceptos y muchos términos. Entonces, y prácticamente la clase la voy desarrollando en base a un dibujo, lo voy explicando el dibujo. Entonces hay situaciones que se me pueden escapar. Pero aquí les estoy dando al final de cada uno de los temas un resumen de la clase. Todo lo más importante de aquí viene el parcial. Ahora, no se me vayan a confiar, ni se vayan a quedar solo leyendo las diapositivas, porque creo que eso fue lo que pasó en este parcial anterior. No se me confundan leyendo solo las diapositivas. La diapositiva es una guía. Si ustedes se fijan de una diapositiva yo puedo dar hasta 20 minutos. Entonces, ténganle mucho cuidado a todo lo que se dice de cada una de las diapositivas. Saquen esa información porque de ahí les va a venir. Entonces ahorita les doy el consejo o les doy el secreto de que mucho del parcial viene de estas últimas. Son últimas diapositivas. Así es que no me voy a poner a explicarlo porque ya es la clase en sí. Entonces aquí tenemos pues el resumen de la clase que hemos dado en este momento. Así que jóvenes, pues estudien lo más que puedan para que podamos pues salir bien en este próximo examen. Yo es mi esperanza, verdad, que salgan bien, que salgan bien evaluados y que no tengamos pues ya con este segundo examen pues tengamos prácticamente el asegurado la anatomía 1, o sea, con este cómputo 2. Sé que no van a ser todos, ¿verdad? Pero con este segundo examen, pues espero que puedan prepararse bastante. Y para el último cómputo les voy a dar la oportunidad de desarrollar unos temas. Y esa va a ser el 50% de la nota. Y el otro 50% de la nota del teórico será un examen teórico de temas seleccionados. Así es que pues en una próxima voy a hablar pues con la representante. No les voy a dar indicaciones para que se dividan en grupos de trabajo y les voy a asignar los temas para que los vayan preparando y esos temas los vamos a recibir ya sea de forma presencial o van a hacer exposiciones a nivel pues de la red. Pero eso lo vamos a hablar en su momento. Así que de momento quedamos así. Quedaría una clase pendiente todavía para que estemos listos para el parcial. Cualquier situación, cualquier cosa, pues estamos en contacto. No duden en llamar, en avisar a través de su representante. Y bueno, démosle, jóvenes. Lo importante es pues que salgamos pues adelante. Cuídense mucho, se les aprecia bastante y bueno, quedamos así. Un gusto.